¿Qué tenemos, licenciada? Hombre blanco, unos 35 años, 5 puñaladas por la espalda. Usted ya sabe cómo son las cosas en esta maldita ciudadela. Muchas gracias, licenciada. Buen trabajo. Es Benito Sosa. Reconocería este pelo de huevo en cualquier sitio. Ahora sé qué pasó exactamente acá. ¡Mande! ¡Mande! Bueno, a ver, esta serie es una mierda, ¿eh? Buenos días. Oye, ¿eso qué huele a café? Sí, pero no. Pero ya no queda, ¿eh? De todas formas, hay una cafetería aquí al lado. Ah, bueno, tranqui, tampoco soy yo muy cafetero. Que, a ver, una cosita. Que mi ropa está manchada de anoche. Y es un poco incómodo porque la tela se queda como acartonada, ¿no? Entonces he aprovechado que tú que eres de cadera ancha y nada, que te he pillado estas bragas sin costuras que, oye, son súper cómodas, mira, son estupendas. Mira, ¿cómo te llamabas? Que no. Ah, sí. Enrique. Mira, Enrique, tío, es que tengo un montón de curros. Ah, bueno, tranqui, no pasa nada, que yo me quedo aquí molesto súper poco, ¿eh? Bueno, a no ser que quieras echarme un mañanero. Mira, verá... Enrique. Me la suda. O sea, anoche evidentemente iba muy borracha porque es que te miro ahora y me arrepiento muchísimo. Así que coge tus cosas y vete de mi casa. ¿Y las braguitas? Quédatela. Un placer trabajar para usted, agente Padrón. Usted es el mejor policía de la ciudad. Va a ser maravilloso aprender de usted. Señor comisario, yo trabajo solo, sobre todo desde que pasó lo de Díaz. Que entonces, ¿cómo estás del karma? ¿Te sigue doliendo? No seas ignorante. El karma, en realidad, no Que me es... la suda, basura. Ok, señor Mambo. Hasta ayer me creía que se lo había inventado todo. Pero hoy le creo. Pero vaya al grano. Dígame qué pasó en la casa. Bueno, en la casa todo seguía igual. Qué hijo de puta. Habían OT, ¿vale? 4.934 resultados. Bueno, pues todos son él. Es que si lo tuviera delante no sé qué coño le haría. Dime, mami. ¿Hablando de mí en la tele? Sí, pero dime dónde... No, sí, ya... Mamá, que me digas qué canal. Esta mañana han amanecido la... El puto Javián de Ote, maravilloso, espectacular, la polla, amazing. Un puto genio de nuestra época que ojalá nunca se muera. Único. Mamá, ese no soy yo. Es que no lo ves. ¿Perdón? Joder, ¿Perdón? que eres ¿Sí? mi madre. Perdona, me dicen última hora. Gracias, José Tomás. Y ahora, una noticia curiosa. Rumores dicen que Luis Fonsi consiguió la magia, el secreto del despacito de un sabio en un bosque del este de Europa. El secreto del éxito. Increíble. Despacito ha sido una gran sorpresa que ha conectado con la gente. Primo, pero qué alegría verte, tío. Esto te va a encantar, esto es genial. No vengo a dejarte a Javián unos días, ¿vale? El antidepresivo se lo toma a las 7 y a las 9 y viene duchado ya. No. A ver, Javián es tu problema, tu rollo, tu historia. A mí no... ¿Y tú dónde vas? Tío, voy al desierto, ¿vale? En busca de un sabio que sabe el secreto del éxito. Julio, eso es ridículo, tío. ¿Sabes? Es ridículo. Como cuando te empeñaste en grabar aquel spot japonés que insististe tanto. Eso no, Sabucase. Sabucase, los labios.
Mira, tío, yo respeto que tú vengas aquí y te gastes una pasta por vestirte de pitufo y hacer lo que sea que hagan aquí. Así que, por favor, respeta mi viaje, ¿vale? Voy a salvar Mambo. Julio, sos una gilipollez, Julio. Así que partí, a la que seguramente haya sido la mayor aventura de toda mi vida. Con un destino a miles de kilómetros. Me da igual su viaje, señor Mambo. Bueno, era una buena historia. Aunque la de mi primo también. Pero si usted no estaba allí. Da igual, me la cantó un colega. Voy a salvar Mambo. Julio, sos una gilipollez, Julio. Esta es la historia de la leona y el chimpancé. El mono estaba bloqueado y no sabía qué hacer. Pero el destino, que es un bromista, está a punto de aparecer. Ay, 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 ay. Por suerte para él. Pues bienvenido, tío. Aquí va a estar bien. La gente es guay. Menos la psicópata aquella del chándal. Pero yo estoy mucho mejor. Más feliz, más... ¿sabes? Tu alergia, no te preocupes. Sí. Pero claro, Noemí. ¿Cómo va a faltar Javián a la gala especial? Yo también te estimo molt. Venga, petons tú. Oye, mira, que me alegro por ti. Enhorabuena, has ganado. Gracias. ¿Quieres una foto? ¿En qué? Una foto conmigo. Bueno, mira, mejor te firmo la guitarra y eso después lo puedes vender y te ganas una pasta. A ver, nombre. ¿En serio? A ver, yo soy Javián, el auténtico y verdadero Javián de OT1, niñato. Ni puta idea, pureta. Yo es que en esa época era bebé. Yo soy el Javián ganador de la edición que a la gente le importa. Ese soy yo. Gustavo, ¿estás bien, hermano? ¿Qué es eso tú? ¿Qué te pasa, primo, tío? Anda, entra y me cuenta. A lo mejor no es el mejor momento, ¿no? Te pillo ahí. Sí, hombre, aquí es perfecto. Desahógate. Vale, es que estoy pasando como por un bloqueo, ¿sabes? Que no se me ocurre nada. Y yo pensé que se me iba a pasar. Pero no. Anda, entra y me cuenta. Pasa para aquí. Pasa. Siéntate aquí conmigo. La inspiración es algo que no te creas tú que llega así porque así, ¿sabes? Muchas veces depende de la luz que incide en el sitio, de una persona, de un olor, incluso de un lugar. El mío es Este baño. Este en concreto. Yo vivo a 50 kilómetros, pero este tiene la acústica perfecta para mi cerebro. Perfecto. Toda buena suerte. Busca y encuentra. Después de hablar con aquel sabio, ay, del VC, el mono ya tenía más claro lo que tenía que hacer y se fue a buscar lo que le faltaba en todos los lados, ay, en cualquier rincón. Aunque no siempre con precisión. ¿Qué haces? Que no me toques, puto mono, que no tengo nada suelto. Anda, vete. Ay, por favor. Pon, arquea la espalda, así. Ahí, como, ahí, eso es. Y ahora agáchate natural, como de cuclillas natural. Ahí. Y ríete fuerte. Fuerte. ¡Ah!
¡Más fuerte! Ay, ahora, asústate sexy. Eso. Bueno, vale, sí. Y ahora mira al suelo como preocupado pensando. Muy preocupado pensando. Mis cosas. Amaya, yo lo siento mucho, pero esto no es lo mío. Yo esto, en vez de ayudarme, me mata. ¿Qué te mata? Claro, te mata. Porque soy una asesina, ¿no? No. Te hace gracia. Te hace gracia que los chavales se reban el arte y femoral, ¿no? Es eso, te hace gracia eso. Si la inspiración es un sabor, será este. Una fresca secreción de bóvido nutritivo con cacao molido amalgamado que se sirve fresco. Pero escucha, esto es un colacao normal. Sí. Camina, da un paso al frente y respira. Es un regalo de la vida. A tu lado me siento seguro. ¿Qué pasa, Gustavo? ¿Que ahora este mierda es tu mejor amigo o qué? Javier, tranquilo. A ver, solo está ayudando a inspirar. Mira, tío, déjalo. Vale, es patético. Tu momento pasó. Y vístete de adulto. Anciano, vete a Superviviente, anda. No sé, ya fue. Cuarto quedó en 2007. Y cuando aquel chimpancé se chocó con la leona, se arrepintió de andar por aquella zona. Pero la vida te pone encima de la mesa una caja de sorpresa. Ay, quién sabe. Que a lo mejor la pizza me estaba fresa. Estáis en la playa, en la arena. Oís el mar, las gaviotas, los niños jugando y... ¡balonazo! Y de repente... ¡refresco de naranja, oiga! Una mosca os molesta. Inspirad. Huele mal. Igual os habéis sentado al lado de una caca de perro. O quizás seáis vosotros. Muy bien, chicos. Pónganse por parejas. Joder. Y ahora denle la mano al compañero. No me toques. Porque no soy yo, ¿sabes? Es el ejercicio. Yo no... Si fuera por mí... ¿Qué haces, tío? ¡Qué puto asco! Flora, hemos dicho que en la cara no. Estaba haciendo cosas muy raras. Que yo no... Es que no sé qué ha pasado, ¿eh? Ha sido como... Estabas como poseído, primo, poniendo caras raras, haciendo un ruidito como... Hombre, pero eso es sonido de paja. Paja sin manos, imposible. A lo mejor es un rollo tántrico sin manos. Yo puedo. Eres mi estímulo. ¿Veis su estímulo? ¡Qué puto asco! Déjame tocarte un poco, rozarte, nada más. No te acerques, no me sigas. No, es que, mira, ojalá no fueras tú. Pero eres tú y lo necesito. Solo quiero un detalle. Sin... Cuidado, tío, no tienes ni puta idea de quién es Flora Rodríguez. Escucha, ¿y si te pago? ¿Eh? ¿Dinero? ¿A cambio de palparte? Mira, tío, no te quejes, que lo mío sí que es chungo. No aparece nada sobre mí en Google. Solo sale el niñato. Vale, voy a intentar dormir un poco, ¿vale? Pensé que el día que lo viera le partiría la cara. De hecho, es bastante hostiable. Lo que pasa es que es un niñato. Y además, no tiene ni puta idea de quién soy yo. Claro. Yo creo que eso es lo que más te jode. ¿Qué va? ¿Qué pasó? Eres gilipollas este. Claro, eso es lo que más te jode. Bueno, sí. A lo mejor un poco.
Él no sabía que existía y pasa de tu culo y te sientes mierda. Bueno, tampoco te cueles. Pásame el portátil, rápido. ¿Seguro? Sí, sí. Está un poco pegajoso. Sobre todo la H. Gustavo me ha pedido que organice este encuentro porque está clarísimo que las cosas no van bien entre vosotros y tenéis que deciros muchas cosas mal, ¿no? Porque aquí hay una energía negativa y una oscuridad, ¿no? Que hay que dejarse fluir y hay que sacar. Así que ordenadamente, venga, díganse mierdas. Ok. Eres un pervertido y le das mucho asco a Flora. Bien. Vale. Va, está bien. ¿Yo? Ok. Espera. Yo no tengo nada malo que decir porque soy muy fan. ¿Pero qué coño estás diciendo, Gustavo? ¿Eso que dices, carapolla? A ver, me explico. A mí todavía se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo de tu europeo de Copenhague, que yo fui. ¿Me estás vacilando? ¿No? O, por ejemplo, tu combate perfecto en Lima, después de tu lesión de 2013, ese fue. No, un momentito, Gustavo. No has entendido bien el ejercicio. ¿Y cómo lloré en el Mundial de Río cuando ganaste a la japonesa? Menuda zorra la cama, Hasi. Que, Flora, cuando te toqué, apareció el éxtasis y con él la inspiración. ¿Será porque...? ¿Pero te quieres callar ya, hombre? No, cállate tú. ¿Será por qué? ¿Será porque estaba tocando a una... diosa? Vale, 10 minutos. Solo puedes tocarme del codo a la muñeca. Si te pasas de ahí, te parto un tímpano. Gracias, Flora. Eres la mejor. Lo sé. Sorpresa. Maldito. Subestimar al pelotón dragón. Que, bueno, oficialmente ya es nuestro nombre. Hubo una votación, salió eso, a mí no me convence porque me suena como a karateca. Dragón no tiene nada de karateca. Hombre, a ver, Operación Dragón, Tigre y Dragón, el Imperio del Dragón, Dragon Ball... Bueno, vale ya. No hemos venido a eso. Hemos venido por nuestro dinero, cabrón hijo puta. Mira, somos deportistas y no queremos problemas. Gente sana de la droga. Pero tampoco somos gilipollas. Tío, te lo juro por mi madre, ¿eh? Yo estoy reventado, vamos a comprar unas motos, ¿no? ¿Ok? Mira, si nos hubierais dado la pasta en vez de esconderos como ratas... A mí me duele mucho el pecho, ¿eh? Esto va a ser una angina de pecho, Juan Manuel. Pero no digas mi nombre real, gilipollas. Perdona, es mi cuñado, me lo tengo que traer porque es que mi hermana se pone muy pesada con eso de que nos llevemos bien. Pero es que el chaval no vale para esto. Bueno, ya vale. Ahora nos vas a pagar la droga y las faltas de respeto. Tú fue a mi madre. Vale, chicos, si me dejan ir a la taquilla, yo les traigo el dinero que haga falta y en paz. Por supuesto que nos lo vas a dar, pero ¿sabes lo que pasa? Que las faltas de respeto no se pagan con dinero. Son normas de la calle. Y luego venimos a por tu colega. Así que este chimpancé consiguió lo que quería, pero le duró bastante poco aquella alegría. La leona sabia no mordió, pero todo terminó con 2 fracturas, una herida. Y media canción. No, 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 no. Yeah, yeah, yeah. ¿Inspectora Cañas? Eva, soy mamá.
mamá. ¿Cómo estás, niña? Bien, bien, todo correcto, jefe. ¿Estás triste? No, pero estoy ocupada en este momento. Yo sí que estoy triste, Juan María. Con lo buen muchacho que era Juanpi, que no luches por él. No sé cómo lo dejes escapar con la edad que tú tienes para ponerte a buscar a... No tengo que buscar nada, ¿vale? Es mi caso. Así que usted no se meta, que siempre igual. ¿Estás trabajando? Con esta calor bebe mucha agua, ¿eh? Luego le llamo y le cuento, jefe. Vale, un beso, cariño. Pasa por casa. Ya. ¿Yo? ¿Su mejor policía? Hombre, no. No, sí, solo hago mi trabajo. Ajá. Pero vaya, dele las gracias al presidente, ¿eh? Claro, sí. Muy bien. Gracias. Adiós. ¿Por dónde iba? Ciclista reventando a su primo con media canción escrita. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y luego ya en otro momento seguimos. Aunque mi parte de la historia es increíble, ¿eh? A miles de kilómetros. Por fin. Señor, buenos días. He hecho muy largo viaje para conocerle y que me ayude. No me jodas. Quiero el secreto que le dio a Luis Fonsi, el secreto del éxito del Despacito. A ver, Little Slowly Secret, You Speak English. Este sería Luis Fonsi en la actualidad. Secreto, Despacito, dinero, money. Me cago en tu puta madre, sabio en el culo del mundo. Joder. Y con todo perdido, llegó la magia, en forma de caniviejo. ¿Qué haces aquí, Angelito? Hostia, Julio. Nada, que me ha entrado una paranoia que no me pasaba desde chico. Tengo hasta flato y todo. ¿Pero tú sabes dónde estamos, tío? Ni idea, si yo no he corrido más en mi vida, Julio. Llevo corriendo desde que vi a los ciclistas eso en el polígono. Te lo juro, tengo una paranoia en el cerebro con lo de las bicicletas. Y escúchame, que sé a correr, pero por derecho, ¿eh? Por el bosque, por desierto, por montaña. Te lo juro, por sitios que la gente hablaba hasta en otro idioma y todo. Y yo, pesá buena que me pegué. Estaba de verdad todo reventado de los cuádriceps. Y cada vez que paraba, ¡pum!, me veía otra bicicleta. Y claro, pues seguía corriendo. Pones que ahora todo el mundo va en bicicleta, me cago en sus muertos. Joder, Angelito, llevas 2 meses corriendo, eres como Forrest Gump, ¿no? Sí, pero listo, ¿no, mano? Sí, claro. Oye, ¿y tú qué haces aquí que no está algún nabo? El gilipollas, llevo miles de kilómetros andando como una perra y quedándome en hoteluchos de mierda de 3 estrellas para ver al cabrón este para nada. ¿Y el nota este quién coño es? Es el sabio que le dio a Luis Fonsi el secreto del Despacito. Sí, pero no habla mi idioma, no había pensado en eso. En las películas nunca pasa eso. ¿Tú quieres que yo le dé de hostia? No es culpa suya, es culpa del karma. ¿Y el karma ese quién es? ¿Quieres que le dé de hostia? No, Angelito, el karma no es una persona, es una enfermedad que me han detectado. Hostia, ¿y es muy chunga, hermano? Bastante. Me queda poco tiempo. No me digas eso, Julio, por favor, que yo este año perdí a la oreja por sobredosis y Arteo que lo puñaló en la oreja antes de morirse. ¡Tú! Mi colega se está muriendo, así que dime el secreto ese. Me suda la polla. Que me diga el secreto ese del Despacito, te quemo la quechua, ¿eh? Que yo estoy todo loco. Venga, Despacito. ¿Qué está haciendo? Ni puta, se ha ido el tío para adentro y todo colgado. Yo creo que ya tiene que estar emplatando, ¿eh?
¿Y esto es lo que tú querías? Si esto es peyote, esto me lo pides tú a mí y te lo traigo del barrio. Bienvenido a la puerta, viajero. Ah, ¿ahora hablas mi idioma? No, estoy doblado, fíjate bien. Cuando entres, tu guía estará representado físicamente por la persona más importante para ti. En tu caso hay un empate técnico. Déjate llevar y buen viaje. Por lo visto, el empate era entre mi madre y mi primo Gustavo. Hijo mío, qué vergüenza, te di una educación y mírate, pinchándote los porros con los ojos del revés. Me vas a matar de un disgusto. Sin una Rebequita, ¿te crees que eso es justo? Toda la noche esperando, despierta en el salón. Mójate los labios que está refrescando y súbete el pantalón. Vale, mamá, no me taladres. Ya verás cuando se entere tu padre. Pero mamá... No me interrumpas cuando te estoy hablando. Tú y tu padre me van a quitar a mí del mundo. Pero ¿por qué me dices eso? Estoy trabajando. Porque soy tu madre y punto. Siempre haciendo lo que te da la gana y mal. Como juntarte con el Johnny, que es un criminal. Que el otro día lo vi y por cierto está fatal. Mamá, es ingeniero industrial. A mí me da igual. Mamá. Esa tía fresca y arpía que no me gustaba para ti. Era una vaga, eso es así, no te voy a hacer nada, ven aquí. Esto me duele más a mí. Es la primera vez que me siento en todo el día. Si te viera tu abuela, ¿quién lo diría? Con lo buen niño que tú eras y ahora mírate. Pero mamá, que estoy currando. No te atrevas a decirme mentiras. Mamá, lo hago por mi carrera. Por tu carrera. Por encontrar la canción perfecta. Perfecta es la canción, encuentra. Busco los acordes mágicos que creen el tema. Sabía que prohibirte tenía juntarte con las malas compañías. Tendrías que mirar al hijo de tu tía, que tiene tu edad, un máster y 3 crías. Yo a tu edad ya tenía 6 hijos. Solo somos 2, mamá. Yo a tu edad trabajaba de sol a sol. ¿Sol? Y aguantaba a tu padre R. Yo a tu edad jamás pensaba en mí. Vale, mí. Si pudiera viajar al pasado, a revivir lo vivido, elegiría nunca haberte tenido. 2, lo tengo. Espera, ¿qué? ¿Dónde estamos? Lo importante no es dónde, sino cuándo, que llevamos aquí 2 semanas. Dame mi mochila. Tenemos que volver con Gustavo. Y dije yo, súper épico. Julio, es que la inspectora se fue hace 10 minutos y no sabía cuándo cortarte. Perdona. No busca la ruina, Cañas. Venga ya, hombre. Si nadie lo sabe. ¿No ves que nadie se queda en Sevilla en verano? Pasa, graciosa. ¿Qué eres, un murciélago? Perdona, Serrano, es que no tengo el día hoy. Caña, tío, te tienes que relajar un poquito, tía, que es que el caso te va a volver loca. El caso, mi madre, Juanpe, la puta dieta, Enrique. Enrique es nuevo, ¿no?
escúchame, respira conmigo. Ven, conmigo. Conmigo. Venga. Coge aire. Suelta otra vez. Venga, ahora, repite conmigo, ¿vale? Di, soy tonta, venga. Serrano, por favor. Hombre, es que no te entiendo. Vas a interrogar al protagonista de tu serie favorita. En tu primer caso importante, te has deshecho del tonto de Juanpe y ahora estás tonteando con uno nuevo que se llama Enrique. Es que no te entiendo, estás en racha. Cañas. Serrano, tío, es que hay aquí algo que no me cuadra. A ver, un repasito. A ver, el cantante murió estrangulado. Luego introdujeron droga en su cuerpo. Luego le dieron un tiro en la espalda y luego lo movieron. Vale. Y lo colocaron sobre este símbolo satánico. Ah, eso. Es que esto solo puede ser un ritual. Caña, mira lo que he encontrado, ven. Joder, son de un niño. Esto tuvo que ser muy chulo, ¿eh? ¿Acaban aquí? Lo tengo. Soy un bien queda de la internet, estoy de tu lado, el yerno perfecto. Si fuera sincero, tú ibas a ver cómo no me aguantaba ni mi mujer. O sea, pareja, compañera de viaje me refiero. Digo lo que todos quieren oír, no digo tacos, me gusta vivir. Y pongo buenos días de forma efusiva y te peto el timeline de energía positiva. Me gusta que la gente me siga, ser un influencer, defender la barriga. Aliado feminista, pa' lo que me interesa, siempre le doy like a lo que pone Teresa. Y porque estoy de acuerdo con ella, no porque Teresa esté buena, ¿sabes lo que te quiero decir?